Buenas noches. Magister, buenas noches. Buenas Ay, noches. qué agradable es escucharlo, ¿sabes? Qué agradable Buenas escucharlo noches. porque estaba intentando, no podía arreglar el audio de la computadora, estaba ingresando por un dispositivo que no tenía audio y estaba ya comenzando a preocuparme. Buenas noches, queridos estudiantes, bienvenidos. Vamos el día de hoy a ver un tema muy interesante sobre valores, sobre ética, los valores. Estoy esperando que, como recién reinicio la computadora, que aparezcan las diapositivas, aunque el contenido ya está subido también en su plataforma. Ya desde esta semana comienzo a revisar las actividades porque pues ya para esta semana deberían estar todos matriculados. Antes pues faltaban algunos de matricularse, ya debe estar regularizado eso. Así que ya van a comenzar a recibir las retroalimentaciones de las actividades desde esta semana. Espera un poquito, paciencia, paciencia. Mucha paciencia. Vamos, 18 de julio. El próximo lunes, feriado acá en Guayaquil, y la universidad pues también se toma el feriado. Hay que programar la clase. Aquí viene un problemita. A ver si podrían ustedes el miércoles de 6 a 8, si es que pueden. Si no pueden, pues grabamos la clase. Pero desearía que si pudieran, no sé si pueden porque tienen clase de pronto. Pero el miércoles sería una buena opción, el miércoles de 6 a 8. Aprovechando que no se carga esto, voy a compartirles el enlace de la asistencia. Chévere, entonces el miércoles de 6 a 8 sería la cuarta tutoría previa al examen. Y pues ahí abordaríamos algunos temas también sobre el examen, ¿no? Estoy compartiendo el enlace de el día de hoy, ¿no? Después revisamos igual la asistencia para adelantar mientras está cargando aquí la diapositiva. Bien, vamos a compartir un poco.
Bien, vamos a abordar sobre los valores de la ética, valores de la ética, un poco en la razón de recordar un poco lo que hemos venido trabajando. El punto final de abordar esta asignatura de ética, claro que de alguna manera es responder un poco a la inquietud académica que como docente tenemos. Sin embargo, el objetivo es poder, de alguna manera, reflexionar la ética profesional del docente, ¿no? ¿Cómo estás, Mónica? ¿Cómo estás? Lo que abordaba al inicio, entré un poco atrasado porque la máquina lamentablemente no me cogía el sonido ni el video, eh, era de que como el lunes 25 de julio es feriado aquí en Guayaquil y la universidad se toma también el feriado, entonces teníamos que pasar la clase, la cuarta sesión, al miércoles. Sería el miércoles 27, ¿no? Miércoles 27, ¿sí? Miércoles 27. Si el lunes 25, el miércoles 27. Para tener nuestra cuarta sesión. Para que ustedes puedan dar tranquilamente el examen que es el 31 de julio. ¿Ok? Eso era lo que habíamos abordado. La mayoría, pues, dice que sí puede. Eh, Igual, que si tiene alguna dificultad alguien, recuerde que esto queda grabado y se sube, pues, para que se pueda revisar. Ok, muy bien. Listo. Cuando hablamos de valores, pues siempre dentro de la palabra hay una riqueza de la palabra. Uno habla como de calidad. ¿Sí? Hablar de un valor es hablar de algo que es grato para las personas. ¿Ok? Eso es lo primero que uno tiene que pensar. Hablar de un valor es algo grato, algo de beneficio, algo que de alguna manera puede ser de beneficio para los demás. ¿Qué tal? Buenas tardes, Silvia. Al final yo comparto el enlace, no hay ningún problema, ¿no? Aprovechaba compartir el enlace en este momento para que ganemos tiempo. Si alguien puede copiar y pegar el enlace, la asistencia le agradezco mucho, ¿no? Entonces, cuando uno habla de valores, lo primero, pues, es tratar de entender qué es el valor para las personas. Gracias, Pati. ¿Qué es el valor para las personas? Y eso va a ser la primera parte de esta sesión. Tratar de reflexionar un poco sobre qué es el valor para mí, qué es el valor para la persona, para el docente, para el estudiante, qué significa de alguna manera, pues, un valor. Y cuando hablo de valores, ¿cuáles son los valores que de pronto aparecen, pues, en primera instancia? ¿Ok? Entonces, vamos a abordar sobre los valores, el subjetivismo y el objetivismo axiológico, que sería la primera parte, ¿no? Usted sabe que la filosofía es una disciplina, es una ciencia, y trata de alguna manera de responder a las grandes preguntas que se tiene. La pregunta de quién es la persona, para qué está en este mundo, y también comienza a preguntarse, de alguna manera, sobre cuáles son los valores que tiene esa persona. Y comienza a hacer ciencia de esto, ¿no? A hacer un pensamiento epistémico sobre esto. Entonces para mí un valor es la responsabilidad. Ok, ¿qué es la responsabilidad? Para mí ser responsable es cumplir con lo que es mi obligación. Muy bien. Entonces la filosofía va a preguntar, pero solamente tienes que hacer lo que te corresponde, lo que es tu deber, o también es ser responsable con la vida o con el cuidado de otras personas. Y podemos a pensar las personas, ¿no? Podemos a pensar porque a veces pues, uno tiene un criterio sobre lo que es un valor y se maneja sobre ese criterio.
A veces decimos, por ejemplo, y ustedes me van a dar la razón, sobre nuestros hijos, sobre nuestros estudiantes, que tienen otro tipo de valores, o lo que es peor, decimos, no tienen valores, esta generación no tiene valores. No, no es que no tenga valores, sino que son otro tipo de perspectivas que tienen. Y justamente ahí es cuando tenemos que estudiar los valores. Y ese estudio de los valores es lo que se conoce como axiología, que nos refiere al término griego axio, que significa valor, digno, merecedor, y obviamente el sufijo que conocemos de logos, que significa fundamentación, tratado, concepto. Es decir, la ciencia que trata los valores es la axiología. Y repito, no porque nos volvamos inquietos sobre qué es el valor en sí, sino porque hay que tratar de entender qué es el valor para cada individuo para llegar a la verdad. ¿Por qué? Porque justamente a veces las normas, las leyes, los tratados que se hacen, los acuerdos que se llegan, tienen que ver cuál es el concepto que es para mí un valor. Por aquí, para los que son casados, levanten la mano. A ver, levanten la mano por ahí. Los que son casados, por ahí prometieron algo. ¿Qué es lo que prometieron? A ver si escriben ahí en el chat. ¿Qué es lo que prometieron los que son casados, los que son comprometidos? A ver. ¿Qué valor prometieron? Nadie. Todos son solteros aquí. Respetar, dice Omar, es el único que se ha casado. Giovanni parece que es soltero. Katy dice amar. Anita, fidelidad. ¿Nadie más? ¿Todos son solteros o no quieren acordarse lo que prometieron? Amarnos, respetarnos, fidelidad. Muy bien. Ok. Amar sobre todas las cosas, acompañar hasta la muerte, respetar, ser fiel, estar en las buenas y en las malas. Muy bien. Respetarnos, amar y respetar hasta que la muerte nos separe, en las buenas y en las malas. Muy bien. Pero resulta que ese cuidado, que ese amor, que esa protección, que esa fidelidad, amor, respeto que prometieron en algún momento, hay que ver si representa para un individuo y para el otro lo mismo. Si para la pareja en sí, en mutuo acuerdo, llegan a un entendimiento máximo del valor. Y discúlpenme, justamente por ese concepto de valor que tienen los individuos al casarse y llegar al matrimonio y a comprometerse como uno solo, como una unidad, para formar familia, si Dios quiere después, es el que a veces no llega a buen término porque esos valores que dicen prometerse significa diferente para cada uno. Y no llegaron a conocerse para llegar a un acuerdo sobre qué significa para ti fidelidad, qué significa compromiso. No porque en conjunto lleguemos a un nuevo entendimiento de lo que es el valor, o que nos dé la gana de entender así el valor, sino que juntos hay que reflexionar sobre el camino que conlleva el valor para esa unidad que se va a llamar pareja, después familia y sociedad. Haciendo analógicamente este camino, podemos decir sin miedo que en la sociedad pasa lo mismo. En la sociedad se llegan a acuerdos y compromisos, pero no siempre esos acuerdos y compromisos llegan a buenos términos, porque los valores que plantea un individuo u otro son diferentes. Por ejemplo, si aquí alguien ha vivido o vive en una zona indígena, yo tuve pues ahí la gracia de vivir 2 años, no vivir, convivir en una comunidad indígena, y el término puntualidad para unas personas sí, puede ser llegar a la hora que es, pero a veces yo preguntaba a personas que llegaban tarde que si eso era puntualidad, y yo decía, nosotros llegamos porque venimos de estar ocupados, pero llegamos y no nos levantamos hasta que terminamos de arreglar, de llegar a acuerdos, de solucionar algo.
En cambio, puede ser que yo llegue puntual y quiera irme rápido y no solucione nada. Fíjense cómo el término puntualidad, más allá de llegar a la hora, es puntualizar el orden de las cosas. ¿Qué es lo primero para ti? Bien, no los quiero cansar, pero es como un abreboca para que se dé cuenta del por qué hay que estudiar los valores. Por qué la axiología se permite de alguna manera estudiar lo que llamamos valor. ¿Y por qué se da esto, no? Recuerden, en cualquier momento usted interrumpa, pida la palabra para que las cosas estén claras, ¿no? Ahora bien, vamos a... Bueno, ahí debería ser si sumamos, déjenme arreglar, después arreglo eso. Si sumamos la perspectiva de dos autores, ¿no? Martínez Huerta y de Escobar Valenzuela, dice, existen los siguientes problemas dentro de esa disciplina llamada axiología. Y problemas no porque sean dificultades, sino justamente son las preguntas que nos permiten estudiar los valores. Rápidamente, ¿no? Existen valores, interesante, a lo que nosotros llamamos esas virtudes, ¿son valores de verdad? ¿O hay otros que no concebimos y que son valores? ¿Qué tipo de existencia tienen? ¿Cuál es su naturaleza? Por ejemplo, el valor del compromiso. Pues los matrimonios antes, si hacíamos una estadística, tenemos matrimonios que duraban décadas, ¿no? Ahora hacemos otra estadística y tenemos en promedio, duran años, ni siquiera llegan a 10 años, compromisos cortos, porque el compromiso como valor ahora resulta que es diferente. Como dice Giovanni, los matrimonios, o sea, casarse era para siempre, ¿no? Hasta que la muerte los separe, no hasta que el otro mate a otro, sino que hasta la muerte los separe. Pero eso parece que ha cambiado, ¿no? Segundo, dice el problema de la esencia del valor. ¿Qué son los valores en general? ¿Sí? Es decir, en esencia, ¿cuál es la definición que podemos dar de un valor? Tercero, el problema del método, es decir, cómo tratamos el valor. ¿Qué método emplearse para dilucidar la naturaleza del valor? Es decir, si yo me pongo a estudiar dos valores, ¿cómo sé que un valor es superior a otro? ¿Cómo sé que un valor incluye a otro? ¿Cómo sé que es valor o no es valor? Como discutíamos la clase pasada, el valor de decir mentiras piadosas para proteger la persona o la integridad de otro individuo. Eso es un valor. El valor de defender los derechos de quien viola derechos. Es decir, la persona que agrede, que daña, que mata, que asesina, también tiene valores, tiene derechos y hay que protegerlos. ¿Cómo hallamos el método para poder llegar a ese estudio y decir si ese es un valor o no? Cuarto, el problema del conocimiento. ¿Cómo conozco los valores? ¿Cómo los estudio? ¿Cómo los hago conocer a una comunidad? ¿Cómo los tengo que tratar para estudiar? Porque pues hoy en día hay una resistencia a tratar valores. Es más, muchas personas creen que cuando se habla de valores es algo que está como simplemente para rellenar. Increíble cómo a veces la hora de formación humana, ¿no? Formación humana, de desarrollo humano integral, disculpen, que curricularmente así se llama, desarrollo humano integral, pues se usa para todo, se usa para asociación de clases, se usa para refuerzo académico, se usa para pues hacer las mingas, pero no se usa pues en matemática, en lengua, se usa a esa hora, porque como que es la hora libre. Claro, eso podríamos criticarlo, podríamos estar de acuerdo, pero el concepto es por qué ese programa curricular llamado Desarrollo Humano Integral, que tiene todo un currículo,
se lo puede tratar como algo inferior a matemáticas, lenguas, sociales o naturales. Es para reflexionar, ¿no es cierto? 5 o quinto, el problema de la clasificación de valores. ¿Qué tipos de valores hay? Vamos a abordar algo el día de hoy. Y el problema de la valoración. ¿En qué radica la positivo, que sea algo que te haga crecer, o lo negativo, un valor que puede estar inmerso en las personas y no hacer crecerlas, y no las hace crecer? Por ejemplo, hay valores como la unidad, pues hay bandas delincuenciales que son unidas, que son fieles, que tienen principios, y uno, pues, ¿cómo es la cosa, no? ¿En qué momento el mal tiene, o las personas que hacen mal, o van en contra de la sociedad, tienen valores? Y por ahí, si usted sabe, tienen hasta oraciones, ¿no? La oración del ladrón, por ejemplo. Ok. El problema, séptimo, el problema de la jerarquía de valores, ya lo vimos, qué valor vale más. Y octavo, el problema de la realización. ¿Qué relaciones internas existen entre valores y bienes? Interesante, ¿no? A veces le damos valor a objetos porque tienen alguna representación dado el valor. Por ejemplo, los símbolos que, hablando del matrimonio, ¿no? Las alianzas son un símbolo del valor, de la unidad, de la fidelidad, del compromiso, del amor. Así como muchos símbolos que tenemos nosotros culturalmente. Y como objetos a veces representan esos valores. Ok, entonces la primera reflexión es en sí, que es la axiología. En la axiología tenemos que trata el problema del valor, trata de estudiar los valores, y etimológicamente viene del axio, que es valor, y logos, que es tratados. Muy bien. Vamos al segundo punto. ¿Qué son los valores? Para comprender este concepto de valor es importante, como decía al principio, dar una descripción de lo que para nosotros da calidad. Cuando hablamos de calidad de vida, calidad de persona, calidad de una obra, pues captamos en sí la esencia de un valor. Cuando algo es bueno, tiene calidad. Entonces, en ese sentido, el valor es calidad, porque apreciamos de alguna manera, sentimos de alguna manera que es bueno. Entonces, comienzas tú a valorar objetos, tiempos, personas, momentos. Por ejemplo, si miramos nuestro caminar hasta el día de hoy, hay momentos que para nosotros representan un valor. El valor del compromiso, el valor del esfuerzo, el valor del sacrificio, ¿sí? El valor de la entrega. Van marcando tu vida porque hay momentos, personas, escenas que en algún momento comienzan a tener valor. Hay un arbolito de valores. Entonces, todas las cosas poseen cualidad, lo que yo decía, ¿no? Y en cuanto que son elementos para la vida, ¿no? Los teóricos de la axiología sostienen que nada en la vida es neutro. Es interesante eso, ¿no? Nada en la vida es neutro, sino que tiene algún valor particular, un valor para alguien. A veces decimos, ¿quién comprará eso? ¿O quién estudiará eso? ¿O quién quiere conocer a tal persona? Pues siempre habrá alguien que tiene valor sobre la persona, sobre el hecho, sobre el objeto. En el caso de los valores conceptuales, es decir, lo que tratamos de definirlo, son valores necesarios que pertenecen a un círculo de creencias, pues a veces estos valores son entregados de una generación a otra y concebimos el valor en ese sentido.
Pensemos entonces en valores que heredamos de nuestros padres y que en otros valores que nos distanciamos justamente de nuestros padres. Por ejemplo, la idea de solidaridad para muchos es encontrarse con el otro. El valor de la solidaridad es ponerse en el lugar del otro y no estar inmóvil. El sentirse inmóvil es simplemente conseguir un valor conceptual cuando el valor de acción me compromete a hacer algo por el otro. Y concebimos la solidaridad como un valor porque es bueno para todos. Es bueno para la persona que es solidaria, es buena para la persona quien recibe la solidaridad, es bueno para la sociedad que contiene la solidaridad. Por eso es bueno. Por eso nos parece de calidad y la apreciamos. Entonces la solidaridad, estamos todos de acuerdo, es un valor. Sin embargo, hay otros conceptos de valor. Por ejemplo, uno de los padres de la economía, Adam Smith, consideró también la idea de valor, pero desde la relación de economía. Para los que han estudiado algo de economía, sabemos que la economía es una ciencia que trata de distribuir o entender cómo se distribuyen los recursos que son pocos, escasos. No hay mucha agua en el mundo, ¿no? Y por eso el agua, a pesar de ser abundante, hay poca agua para ser potabilizada y hay escasez de agua. Hay petróleo en el mundo, pero hay poco y las bases, las fuentes de petróleo se están agotando. Fíjense como el agua y el petróleo, a pesar de que uno es abundante y otro es escaso, son de valor. Y él considera de que ese valor de lo escaso, ¿sí?, tiene en sentido, o vale en sentido, de que muchos lo necesitan. Y ese es el problema económico. Hay pocos recursos para muchas necesidades. Entonces, algo es de valor cuando tienes interés y le pones un valor incluso monetario, un valor de cambio. Yo daría algo a cambio con tal de obtener. Y ahí es donde comienza el famoso flujo del intercambio y después se crea la moneda para poder intercambiar, porque algo es de valor. Y hoy en día, pues, si nos quedamos en este funcionalismo, pues diríamos que hay incluso personas de valor para las empresas por lo mucho que tienen su desempeño. Pero en sí, podemos quedarnos con este concepto, el valor, o los valores en sí, son principios y los fines que guían el comportamiento de los seres humanos en el marco de lo social e individual. Y hay que subrayar mucho estas dos palabras, principios y fines. Principios y fines. Cuando algo es un principio, quiere decir que es algo básico, fundamental, algo en el cual nosotros asentamos, estamos seguros. Un principio de una casa sería sus bases sólidas, ¿no es cierto? Sus pilares. Pero hay principios de acción. En algún momento hice una encuesta a algunos gerentes con algunos estudiantes y le preguntaban cuáles son las cinco claves del éxito. Resulta que la mayoría decía que la clave del éxito eran justamente los principios. Dice Paola, el valor es la calidad particular inconfundible que se produce en la apreciación y que se percibe como una fuente de sentimiento, ¿no? Lo que decíamos, yo siento y me siento bien con ese valor, pero también me siento bien en relación a los otros con ese valor. Dice Gladys, los valores es cuando nos enfrentamos a las cosas. De alguna manera, el enfrentarnos con una realidad, ese enfrentamiento causa un valor. Interesante, Gladys, ¿no? Es un pensamiento bien desde la filosofía, el hecho de yo soy consciente de un valor cuando me enfrento a una realidad. Y es verdad, muchos
Por ejemplo, yo siempre que tengo charlas con padres de familia, yo les digo, ustedes aman a sus hijos. Y todos dicen, sí, sí. Y les digo, y es una obligación cuidar de ellos. Dicen, sí, sí. Entonces ustedes los aman por obligación. Y me dicen, no, no, no. Claro, porque el amor de un padre hace que haga todo por su hijo, pero no lo entiende, lo sabe hasta que llega el momento de ser padre y enfrentarse a la realidad de ser padre. Antes de ser padre, pues muchos podemos teorizar y hablar desde la experiencia del hijo, pero cuando ya somos padres, la experiencia de enfrentar el valor de la entrega, del sacrificio, de la motivación, del entusiasmo, del acompañamiento, del diálogo, de la comunicación, de la confianza, de fidelidad, de la familiaridad, viene justamente de la experiencia, es decir, cuando te enfrentas a la realidad. Interesante, Gladys, ese concepto. ¿Ok? Entonces, hemos abordado qué es la axiología como ciencia, rama de la filosofía que trata los valores. Hemos tratado de acercarnos a qué es un valor y hemos dicho que son principios y fines, es decir, lo que en qué me baso y a dónde voy cuando tengo algo que me parece bueno para mí y para los demás. ¿Ok? Tipos de valores, tipos de valores. Aquí podemos hacer una tipología, podemos hacer una reflexión de cada valor y después hacemos un pequeño trabajito, ahorita simplemente vamos a atender, ¿no? Bien, entonces, a priori están los valores éticos que refieren al ser humano de alguna manera en su comportamiento, ¿no? Ya entendemos que cuando hablamos de ética, hablamos de cómo la ética trata de comprender las actitudes, comportamientos morales de las personas y la sociedad. Entonces, pues, no hay valores morales en sí, sino valores éticos. Porque lo ético tiene que ver con la reflexión, la lógica de toma de decisiones. Es decir, yo hablo de un valor ético cuando ese valor ético viene de un juicio, de una reflexión sobre mi acción. Mucho ojo. Que lo diferencia de un valor moral, que lo hago a veces inconscientemente. ¿Por qué recibes a una persona en tu casa de pronto y le brindas un vaso de agua? ¿Por qué eres cordial con la persona? ¿Por qué saludas en la calle? ¿Por qué te persignas para los que son creyentes católicos cuando pasan por una iglesia? ¿Por qué dan la bendición a sus hijos cuando se van o llegan? Son valores morales, acá son valores éticos, es decir, valores que de alguna manera tienen una reflexión primaria para después actuar. Dice el valor de la justicia, porque evidentemente ser justo equivale a dar a la persona, a la entidad, a la sociedad, lo que en sí merece, dada una circunstancia. Y a veces, pues, nosotros como docentes tenemos que tener esos valores éticos cuando un estudiante llega, y voy a poner algunos casos, ¿no? Tú has dado un plazo para una actividad, la has reforzado, has dado otro plazo para los atrasados, y al final, pues, el estudiante no cumple. Tú has hablado con los padres de familia, has hablado con el estudiante y el estudiante simplemente no rinde. Al final te das cuenta que todo ha pasado porque el estudiante tiene algún déficit de atención que recién fue detectado por el DS o con atraso por el DS. Y resulta que tú nunca trataste al niño por eso, ni los padres tampoco estaban o entendían esto del niño. Éticamente tengo que hacer un recorrido por el camino para
volver a tratar al estudiante desde esa óptica, porque es lo justo, porque tengo que hacerlo. No es que yo ya hice todo lo posible porque el estudiante cumpliera. Sí, pero te faltó el detalle que tú nunca lo trataste desde su problema, sino que lo trataste como un igual de todos. Primer caso. Segundo caso, cuando llega el típico estudiante que se esfuerza y saca una excelente nota, y resulta que te dice, profesor, lo que pasa es que nuestra nota se debe principalmente a nuestro trabajo en equipo, pero resulta que de los 5, uno no trabajó. Y el chico le dice, por favor, yo no creo que él debería tener la misma nota que todos. Entonces, ahí viene la ética. ¿Cómo reflexionas eso? Y hay muchos caminos, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo, usted puede tener otros. Pero el hecho es que el trabajo de equipo se califica en equipo. El trabajo individual se califica individual. Y digo calificar por decirlo, ¿no? Se evalúa. Cuando hay una nota de equipo, todos sobresalen o todos caen. Trabajas más o trabajas menos. Porque el problema del equipo no es que el uno no trabaja, sino que el equipo no hace que trabaje. Ahora, esta dinámica es compleja, sin embargo, es el concepto de trabajo de equipo. Porque si enseñamos al estudiante a discriminar al que no colabora y no tratando de incluir, y que en lugar de decir, profesor, hemos hecho todo para que él colabore, y sin embargo no colabora, y la nota que hemos sacado es a pesar de eso. El diálogo es diferente y el juicio ético es diferente, porque se trata de ayudar al estudiante y no castigarlo. Desde la ética del docente, el docente tiene que sacar a todos a sus estudiantes adelante. Desde la vista del estudiante, pues está la justicia, que para él es el hecho de que el otro no trabajó y no se merece la nota. Pero desde la ética del docente, desde el hecho de que la vocación lo llama a que todos sus estudiantes salgan adelante, pues es otro el juicio. Y podemos aquí dar muchos ejemplos sobre esos casos. Pero tiene que ver con la reflexión que se hace del valor y cómo, más adelante, obviamente todavía no tenemos todos los elementos, tú tienes que valorar el contexto, el esfuerzo, el sacrificio, incluso a veces también el impacto que puede tener una decisión. Y por otro lado están los valores morales. Entonces los valores morales pues son los que en la sociedad imperan y a veces son y a veces no son. Es decir, una sociedad tiene valores que cambian con el tiempo de acuerdo a su pensar, de acuerdo a su sentir. Pues, ¿qué les digo? Uno ve comerciales de televisión de antaño y ve mucho grado de machismo, de violencia contra las mujeres, de palabras inapropiadas para niños. Y hoy en día tratas de proteger al niño, tratas de proteger a la mujer, tratas de proteger a la familia de ese impacto que pueden tener los comerciales. Eso es un valor moral. Pero por otro lado, la misma sociedad que castiga a alguien que dice una mala palabra en televisión o alguien que por ahí dice un improperio contra una mujer, es el mismo que baila las canciones de un artista, el cual todas sus letras van en contra justamente el pudor y las buenas relaciones con las personas. Por eso los valores morales pueden cambiar, como dice el texto, no solo con el tiempo, sino con cada sociedad. Es como un binomio entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo que puede ser en una sociedad.
¿Por qué? Porque no hay una reflexión sobre esto, sino un sentimiento de cómo lo percibes. También están los valores religiosos. La religiosidad como camino, ¿no? Religión significa camino, no estoy hablando de fe, estoy hablando de que el acercarte a Dios conlleva un caminar, un proceso. Y en cualquier religión o en cualquier iglesia, cuando yo hago esta distinción, hay un tratado en el cual dice que hay grandes religiones, ¿no es cierto? Y hay iglesias dentro de esa religión. Pues tenemos grandes religiones como la judía, musulmana, católica, ¿no es cierto? Pero iglesias, pues dentro del cristianismo en sí, por ejemplo, hay la iglesia católica, la iglesia evangélica protestante, otras iglesias, ¿no? E incluso dentro de las iglesias hay sectas. Interesante, es decir, uno podría ver que la religión es eso, un camino. Ahora, como camino, entonces, hay un código de comportamiento que tiene que ver con la espiritualidad, que tiene que ver con la fraternidad de grupo, que tiene que ver con los símbolos que tiene la religión y los significados que le dan a ciertos valores, como la paz y la pureza, o en ciertas virtudes, ¿no? Por ejemplo, los que son católicos conocen las que son las virtudes teologales, las virtudes cardinales, los dones del Espíritu Santo, es decir, hay ciertos valores religiosos que se convierten en guía y se convierten de alguna manera en camino para proceder. Entonces hay obras de caridad, por ejemplo, visitar a los enfermos se convierte también en un comportamiento religioso de las personas. Orar por las personas, por ejemplo. Valor religioso que son inherentes a la sociedad en que vivimos, ¿no es cierto? Vamos valores éticos, que son los que son reflexionados de acuerdo a las actitudes, los valores morales, que son valores que son, están dentro de cada sociedad, y cada sociedad se comporta de acuerdo a ese valor. Están los valores religiosos, que tienen que ver con el camino que cada sociedad o cada familia ha seguido para su religión, y están los valores sociales, que provienen de la sociedad en sí, que son valores, a veces pues se confunden con valores de etiqueta, a veces se confunden con valores cívicos, pero tiene que ver con el respeto, la cortesía, la amabilidad, el diálogo, la comunicación, que las personas tienen unos con otros. Y aquí son interesantes porque son valores de convivencia, valores de convivencia. Estos valores de convivencia nos permiten de alguna manera poder entender a la otra persona, su comportamiento, su forma de ser y ponerme también en un momento en su puesto. De tal manera que al comprender a la otra persona puedo también actuar de acuerdo a esa comprensión. Hoy en día la sociedad tiene varios campos de acción, ¿no? El campo de acción obviamente es la realidad física. Sin embargo, hay una realidad virtual que cada vez es más grande y muchas personas creen que la convivencia, más allá de la presencia, de la cercanía, del acompañamiento, también está en lo que dices o no dices en una red social. Y eso también tiene que de alguna manera ser regulado, ¿no? Ser regulado por la propia sociedad. Están los valores humanos, que se desprenden justamente del hecho de que la persona tiene valor en sí simplemente por ser humano. Nada que simple, fundamentalmente por ser humano. Es decir, tienes valor porque eres humano. Ya el hecho de nacer humano te da valor. Y hay muchos, pues, motivadores y coaching que
utilizan esto, ¿no? Que somos ganadores desde el primer momento en que nacemos, que vinimos de una lucha y salimos victoriosos, porque el nacer ya es una proeza. Interesante perspectiva, pero nacer es el primer paso, y un paso que a veces muchos no recordamos, la mayoría, todos no recordamos. Sin embargo, por ahí tenemos fotos. A donde voy que estos valores son universales porque tratan de lo inherente a la vida humana, la libertad de las personas, por la cual han combatido muchos y nuestros pueblos latinoamericanos están celebrando su bicentenario. Es decir, 200 años de una lucha por la libertad. ¿De qué tan lindo es el valor de la libertad que muchos han dado su vida por ella? Que muchos darían todavía su vida por ella. El valor de la vida sobre todas las cosas. Entonces hay que hacer una reflexión, y por ahí hoy día había un anuncio en una universidad que se discutía la ética de los médicos con respecto pues, a temas muy sensibles que van contra la vida. Por ejemplo, la eutanasia, los abortos. O sea, hay una reflexión ética sobre eso que hoy en día se considera un valor para muchas sociedades. ¿Por qué? Porque a veces el valor de la vida, lo que decía al principio, se interpreta de una manera para un grupo y de otra manera para otro grupo. O sea, la vida, sobre todas las cosas, es defenderla desde la concepción. Y para otros, la vida es no estropear el caminar de una persona, la vida de una persona. Es decir, yo soy feliz, tomo mis decisiones, y si vivo de acuerdo a mis decisiones, soy libre y vivo bien. Son dos conceptos diferentes de vida. Y hay muchos más, ¿no? Solamente no voy a reducirlos a eso. Entonces tenemos valores éticos, morales, religiosos, valores humanos, valores sociales, ¿no? Puede haber muchas tipologías también. Giovanni, si es de otro, no importa. Así es decir, a veces, porque no toca nuestro contexto, podemos emitir juicios sin valor, es decir, tratar de menospreciar lo que otro cree o lo que otro defiende. Y por eso hay que hacer una reflexión ética de los valores de los grupos minoritarios, de los grupos mayoritarios. No simplemente hacer un juicio, atacar a las personas por lo que piensan, que incluso pueden estar equivocados. Pero bueno, si están equivocados, discutamos desde principios, desde objetivos, desde la naturaleza del que nos lleva a ser humanos de verdad. Pero sin embargo, a veces nos distanciamos en diferencias porque simplemente tú no piensas como yo pienso. Y lo que es peor, ahora, hay muchos que ni siquiera someten eso a una discusión lógica. Porque ya el que alguien pregunte sobre su pensamiento, creen que es un ataque, lo que es algo totalmente absurdo. Si yo creo que el sol es azul, es porque tengo argumentos que defienden y no porque simplemente me da la gana de que todos acepten que yo pienso que el sol es azul. Que es la famosa parábola de el león, el tigre y el burro, no sé si lo conocen, que el burro pues comienza a discutir con el tigre porque dice que el césped, pues la hierba del campo es azul. Y el tigre le dice, pues estás loco, la hierba en el campo es verde. No, estás mal, es azul. Y el tigre, pues, un poco molesto, un poco preocupado, un poco enojado, un poco triste, trata de que el burro entienda de que es verde
y no azul. Y lleva la discusión, van caminando, pues entonces preguntémosles al rey de la selva, vamos a donde el león. Y el león, pues, ¿qué les pasa? ¿Por qué vienen a molestarme? Y el tigre dice, lo que pasa es que aquí el señor burro insiste y piensa que la hierba es azul. ¿Y qué es lo que dice el tigre? Pues sí, tú estás equivocado. El, la hierba es azul. El burro tiene razón. Es más, tú estás castigado por justamente pensar así. Y bueno, esto pasa un poquito el tiempo y el tigre, pues, un poco molesto, un poco intrigado, le pide audiencia al león y dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué? Pues todo el mundo sabe que la hierba es verde, ¿por qué le das razón al burro? Y además, ¿por qué me castigas? Y el león le dice, es que no es por lo que afirma el burro, es obvio que la hierba es verde. El castigo es para ti por discutir con un burro y tratar de hacerle creer lo que tú crees. Estamos hablando no solamente del animal, sino de la actitud terca de la persona que cree tener la razón. El discutir con una persona que no está abierta al cambio, que no está abierta a que otra persona pueda pensar diferente, es un burro, así de simple. Insisto, no por el animalito, sino por la actitud de la persona que no entiende que por más lógica, incluso más lógica que me parezca, mi forma de pensar, puede estar equivocado. Recuerden lo que hicimos la clase pasada, ¿no? Sobre todos los hombres son infieles. Giovanni es hombre, entonces Giovanni es infiel. No sé si era Giovanni, pero por ahí va. La cuestión es que por más lógico que pueda creer el pensamiento, no es la verdad. Así de simple. Bien, chicos. Nosotros vamos a tener, gracias chicos, así es, decidimos cambiar la actitud, creer que tenemos la razón. Nosotros en la plataforma tenemos un foro, ¿no? Un foro. Y este foro es diferente. De pronto, para los que no fueron estudiantes en la materia anterior de legislación, les va a resultar raro, ¿no? Ya hicimos en el foro de la primera y segunda unidad un foro escrito, que insisto, ya lo voy a revisar porque ya están todos matriculados. Y en la semana 3 aparece un foro, un videoforo, ¿no? Que lo hago en una plataforma Flipgrid. Entonces, usted tiene que ingresar a la plataforma y pues ahí hacer su video. Déjeme ver, cambiar de pantalla. Vamos a ver por acá. Disculpe que les muestre tanta pantalla. Listo, ya les voy a mostrar la pantalla un ratito. Bien, les voy a mostrar toda la pantalla para que observemos dónde está el foro, ¿no? Entonces, ahí están los contenidos de la unidad número 3 y aquí dice videoforo de la unidad 3. Entonces, para los que son nuevos estudiantes, esto es un videoforo, usted le da clic desde la plataforma y usted inmediatamente va a una plataforma de Microsoft que se llama Flipgrid. Déjenme ocultar esto. Como yo tengo modo de edición, pues no. Y pues lo primero que usted va a tener que hacer es ingresar con su cuenta de Google, que puede ser la misma cuenta de la universidad, o si tiene una cuenta personal de Microsoft también lo puede hacer. Usted puede ingresar con la cuenta suya de la universidad y obviamente le va a pedir pues sus credenciales, le va a pedir que escoja una cuenta.
¿sí? Por ejemplo, aquí yo pongo el de la UES e ingreso con mi cuenta a el Free. Ok, entonces ahí está. Se pide ahí están las preguntas, ¿por qué el hombre es un ser axiológico? ¿Es un ser de valores? ¿O es la tesis del objetivismo y subjetivismo, que es la que vamos a ver a continuación? ¿Y cuál es la posición frente a los valores de Sartre? Que tiene que leer un poco eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se le pide? Se pide pues hacer un video. ¿Cómo se hace el video? Pues hay muchas formas de hacerlo. La primera, pues usted lo puede hacer desde su celular o desde su computador, adicionar respuesta. Y pues, ¿qué más? ¿Qué más? Ahí va a aparecer yo. Hola. Estamos aquí y pues le da clic en el circulito y ahí comienza a grabar, ¿no? Entonces, dése cuenta que comienza a grabar y ahí usted pues saluda, se presenta y eh, da respuesta, ¿no? La respuesta puede ser de máximo 3 minutos, aunque usted puede, si desea hacer mucho más. Entre 1 y 3 minutos debería hacerse un buen video, ¿bien? Y ahí usted, pues, si se da cuenta, le puede dar efectos, dependiendo de la memoria del computador. Vamos a cerrar. Ese puede ser uno de las formas, ¿no? A ver, déjenme salir de aquí. Confirmo que borro esto. Y ya quiero salir, no me deja. Aquí estoy ya. Ok. Esto es, otra forma de hacerlo también es grabando en su celular, y en lugar de eh, grabar su imagen, pues hay opciones y aquí dice upload clip, es decir, subir un video. Le puede dar clic aquí y va inmediatamente a subir un video. Es decir, si usted grabó su video en el celular, lo puede pasar, lo puede subir directamente por acá, o puedes hacer un video en otra plataforma sin ningún problema, ¿no? La cuestión es que al final pues tengamos nuestros videos, ¿no? Un poco mostrarles, déjenme salir de aquí para ingresar con la cuenta, con otra cuenta, para mostrarle lo que ya ustedes han hecho. Estoy tratando de salir. Y no me deja, ya. Ok. Voy a tratar de ingresar por acá. Porque si quiero que pronto los estudiantes que no lo hayan hecho, pues tengan conocimiento de esto, ¿no? Voy a cambiar, voy a salir de aquí, voy a cambiar de cuenta y voy a acceder con la cuenta principal que yo tengo, que está aquí. Sí, desearía que por lo menos haga 2 comentarios, lo hace nomás por escrito, no es necesario hacer video, si usted quiere hacerlo en video, pues lo puede hacer. Por ahora, pues lo que yo sí voy a pedir es que haga su video y pueda comentar por escrito o por video lo de sus compañeros. Ok, aquí abro otra cosa. Me abrió la pantalla. Ah, ya vi lo que pasó.
Ah, ya, es que puse mal. Bien, ahora sí. Entonces ahí, si usted se fija, yo tengo algunos grupos de acuerdo pues a las experiencias que he tenido con algunos grupos de trabajo y este es el área de trabajo de la materia pasada, con algunos de ustedes pudimos abordar sobre legislación educativa. Cada grupo tiene varios foros, ¿no? Varios foros, esperemos que por memoria se pueda dar. Y pues ahora tenemos el último con ustedes que es de ética, ¿no? Aquí está, ética julio 22, que no tengo memoria para mostrarlo, ¿no? Me hubiera gustado tener memoria, pero no me deja compartir la máquina. Definitivamente tengo que comprarme una máquina. Voy a hacer una rifa. Bueno, lo que quería que vea es el listado de estudiantes, ¿no? Que hacen los foros y pueden compartir. A dólar, dice los gráficos. Ok, bien, no tengo memoria. A veces cuando comparten la pantalla y está el blanco, no me deja compartir bien. Igual les voy a poner en su... Ay, disculpe. Les voy a poner en el Blackboard un instructivo de cómo subir, para que lo tengan claro todos. Bien, ¿por qué gasté tiempo aquí en mostrarles un poco más el foro? Porque justamente el foro habla sobre qué es el subjetivismo axiológico, eh, cómo podemos entenderlo y cómo es el objetivismo también, ¿no? Y pues se deriva un poco justamente la terminología que usamos para subjetivo o objetivo, ¿no? Ahora, cuando hablamos de subjetivo, la misma palabra nos dice que es algo que no se basa en evidencias físicas, sino más bien tiene que ver con la creencia racional que yo tengo sobre algo. Entonces, claro, uno puede entender que podría darse relativamente, y los que conocen filosofía podrían atreverse a ver que tiene algo con relativismo, porque de alguna manera parten de la misma origen filosófico que es el escepticismo. Cuando hablamos de escepticismo es porque justamente no creemos en algo que viene por dogma, sino que tiene que ser criticado frente a la razón. Y hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? Entonces el subjetivismo supone que la verdad, la que se concibe como verdad, es verdadera o es correcta en cuanto la persona la determina. Es decir, usted tiende a tener su propia verdad, en otras palabras. Repito, el subjetivismo supone que la verdad es verdadera, o sea, es correcta, es lo que es, cuando el mismo sujeto las determina, las dice que es. Y es verdad, usted tiene su verdad, eso es lo que te dice, ¿no? Esa es tu verdad. Es tu verdad, por ejemplo, el hecho de
saber que hiciste todo lo posible. Quien tiene estudiantes, ¿no? A veces dice, es que yo hago todo lo posible y no entiendo. Ah, pero esa es tu verdad. Después al niño o al joven, tú le dices, bueno, si de verdad hicieras todo lo posible, entonces no hubieras hecho esto. Pero lo subjetivo está en que la persona determina qué es su verdad. Entonces, los valores, en consecuencia a esto, no existen en sí mismos, sino que son creaciones del mismo sujeto. ¡Wow! Entonces, para mí hay un valor que es responsabilidad porque yo lo creo. Otro valor que es solidaridad porque yo creo que eso es ser solidario. Y mucho ojo, no estoy diciendo que esto sea errado y va a entenderme por qué. ¿Sí? Porque de alguna manera el creer, tener una propia verdad, va en contra lo que todo mundo cree. Y por eso decimos que el subjetivismo axiológico viene del escepticismo, porque el escepticismo trata de tener una idea contraria a lo que todo mundo cree. Así es, María Cisne. Mi verdad no es siempre la verdad de los demás y viceversa, ¿no? ¿Por qué lo que todos creen tiene que ser lo que yo creo? ¿Por qué? Y justamente este pensamiento, y por eso digo, no vamos a satanizarlo, sino justamente darle la relevancia, porque de alguna manera el escepticismo sostiene que no existe posibilidad de conocer lo verdadero. Entonces, si tú me dices que hay una verdad absoluta para todos, por ejemplo, la existencia de Dios, yo puedo tener mi propio pensamiento y decir que Dios no existe. O decir que hay un compromiso verdadero y que el matrimonio es para siempre. Ah, yo puedo ser que no lo piense así. Porque desde mi punto de vista, desde mi forma de pensar, ¿por qué tengo que pensar igual a ti? ¿Ok? Entonces, estoy hablando de los valores desde esa concepción son propios de cada persona y no necesariamente son incorrectos, simplemente son. Porque gracias a ellos muchas cosas han cambiado. Antes era tolerable la esclavitud, porque creíamos que había personas inferiores a otras. Alguien pensó diferente y cambió. Entonces, hay personas que justamente por pensar diferente son los que cambian el modus vivendi de la sociedad. Entonces, el subjetivismo y el relativismo, de alguna manera, que parten de lo escéptico, proponen que sí existe una verdad, pero esa verdad es limitada o está limitada por nuestro conocimiento. Es decir, nuestro conocimiento no puede conocer la verdad. No existe una verdad absoluta, no porque no exista la verdad, sino porque no puedo conocerla. En algo, si usted conoce, en alguna de las confesiones de San Agustín, él hace una parábola o pone una escena en el cual se ve a sí mismo haciendo con el dedo un huequito en la arena. Y de repente, pues, viene el mar y borra ese huequito. Y otra vez yo cojo el niño, coge el dedo, lo mete en la arena y hace el huequito y viene a ver el mar y otra vez lo borra. Y dice que San Agustín le preguntó al niño qué es lo que estaba haciendo y el niño le decía, pues yo trato de que todo el mar quepa en ese hueco. Obviamente San Agustín se le rió. Digo, es imposible, ¿cómo vas a hacer? Eres necio, ¿cómo vas a creer que vas a colocar todo el mar, que es inmenso, todo el océano, que es inmenso, en ese huequito? El niño, que parecía un ángel en ese momento, lo mira y le dice, lo mismo haces tú cuando quieres entender todo la grandiosidad o el tamaño de Dios.
Haciendo un poco ese cuento a lo que dice el relativismo, pues toda verdad es relativa. Porque si la verdad es tan grande que nuestro conocimiento no puede llegar a él, pues entonces, pues, no hay verdad absoluta. Es más, el relativismo dice que entonces, y ahí es donde viene la palabra todo es relativo, porque resulta que el mismo valor, el valor del compromiso, el valor de la confianza, el valor de la estabilidad familiar, de una cultura a otra cambia. Entonces, en una cultura hay una aceptación de infidelidad a veces, ¿no? Es con tal que el esposo dé para la comida y no haga problemas, esposo es, o la famosa frase absurda, ese marido es y por eso que pegue, ¿no es cierto? Algo así. Viene justamente de una cultura que acepta la violencia, la traición como algo normal. Es más, en muchos jóvenes hay las frases como, ¿tú eres la oficial o no? Le pregunta. ¿Qué es eso de tú eres la oficial? ¿Qué quiere decir eso? Sí, yo, ese, aunque mate, aunque pegue, marido es. Y esa frase, insisto, aunque parezca absurdo, tiene un principio de valor social. Igual con los jóvenes, ¿no? Los jóvenes comienzan a relativizar todo y ahí es donde pues vienen las famosas generaciones light, ¿no? Que todo es relativo, porque pues para mí es una cosa y para ti otra, entonces no hay absolutos por el cual luchar. Entonces estamos hablando del subjetivismo axiológico. En cuanto el subjetivismo asume que la verdad sí existe, pero es limitada, como bien ya se indica el término subjetivismo. El sujeto conoce y juzga a través de lo que piensa que es correcto, que es válido, que es valor. Entonces, va a haber verdades que son superiores al individuo, supraindividuales, pero que no son universalmente válidas. Porque por más grande que sea la idea, por ejemplo, el amor, ni siquiera a veces con el vecino puedo entablar una conversación sobre qué es el valor del amor. Para muchos el amor se queda en el sentimiento, en las películas, en las canciones. Para otros el valor es un acto consciente de voluntad. Para otros el amor es una decisión. Para otros el amor es un contrato. Fíjense, a veces en una misma sociedad no nos ponemos de acuerdo sobre el valor del amor. Imagínense todas las naciones. Bueno, pero entonces igual, como postura filosófica, el subjetivismo y el relativismo radican en varios errores, ¿no? El subjetivismo considera que la verdad existe solo si alguien la determina. Esto es, la verdad procede de cada uno. Mientras que el relativismo sostiene que sí existe verdad, pero es limitada y que se condiciona por factores externos. Entonces, cuidado, ¿no? Cuando uno indica, pues si bien tú eres subjetivista porque tienes tu propio valor, sí, pero a pesar de tener tu propio valor, ese valor está condicionado por tu realidad, por tu cultura, por tu religión, por tu familia. Incluso los chicos que a veces son rebeldes, ¿no? A veces siempre son rebeldes, ojalá que siempre lo sean, y se contraponen contra valores familiares, justamente se contraponen porque son valores determinados, absolutos, inmovibles, impuestos, y tratan de reaccionar con sus propios valores frente a algo que es impuesto. Es una respuesta igual a un valor que a pesar de que no es general, lo asume el individuo. Interesante, pero no tenemos toda la noche. Vamos con el objetivismo axiológico. Entonces, antes de seguir, lo que es el subjetivismo trata
de que cada persona tiene su verdad, cada persona determina su propia verdad, entonces asume los valores desde esa concepción. Quiere decir que, de alguna manera, no hay una verdad absoluta para todos, sino va a haber una verdad que va a estar, de alguna manera, insisto, condicionada por los factores externos por los cuales tú creces y te desarrollas en un contexto. El objetivismo axiológico, el objetivismo de los valores, tiene como postura que los valores éticos son plenamente objetivos, son plenamente evidentes. Ahí no hay nada que yo me parezca, te parece a ti, me parece a mí, no. Sino que no hay pues un proceso psicológico de valoración, son los que son. No se radican en el sentimiento, lo que les agrada, sino que sustenta que los valores son válidos en cuanto a los objetivos que tiene cada sujeto, que no pertenece a una lógica relativa ni subjetiva, ni tampoco una lógica de la cultura. ¿Sí? Es decir, son valores que no los condiciona la perspectiva de cada sujeto, de que no los condiciona la cultura, sino que son sobre todo eso, sobre todas las cosas. Y uno desearía que haya valores objetivos, que son en realidad valores ideales, ¿no? En este contexto, pues hay muchos filósofos, Sócrates, Platón, que de alguna manera, pues, consideran el valor epistemológico objetivista, es decir, hay un valor esencial que debe ser asumido por todos. Por ejemplo, la defensa de la vida. Y ojalá que sí sea siempre. Que el defender la vida sobre todas las cosas sea un valor lógico para todos y que eso no esté a discusión. Sin embargo, hasta eso hoy se relativiza. Hasta eso. El valor de la familia como institución principal de la sociedad, por ejemplo. Debería también estar desde el objetivismo verse inamovible, pero hasta eso hoy se relativiza. Entonces, pues, hay un problema de verdad, porque si bien hay objetivos, perdón, hay valores que son objetivos, hoy en día, pues la sociedad es como que no los impera. Ahora, mucho ojo que no quiere decir que no existan. La ley, por ejemplo, es objetiva y es positiva en ese sentido. La Constitución y la que nos atañe a nosotros, la Constitución, la Ley de Educación, el reglamento de la Ley de Educación, tienen que ver justamente con valores axiológicos objetivistas. Hay valores que respetar, y por ejemplo habla del valor de los derechos, el valor de las responsabilidades, el valor de los deberes frente a una realidad. Eso quiere decir que hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Y cuando se plasma en la ley, se plasma objetivamente. Entonces no hay discusión, por ejemplo, que la educación per se es un derecho innegable del Estado. En sí la educación tiene un valor que le da supremacía sobre otras circunstancias y eso lo da la ley. Es más, acuérdense de los famosos artículos 26 y 27 que siempre le apostamos, en donde se radica la importancia de la educación y que sobre ese derecho a la educación no hay otros intereses. Ningún interés va o puede ir en contra de ese derecho. Es decir, hay un valor de la educación sobre otros intereses. Bien, y finalizamos hablando un poco sobre el valor moral. Aquí la foto es de Riccieri Frondizi,
de alguna manera trata de tener tesis sobre el subjetivismo en su postura filosófica, ¿no? Su intento trató de establecer, de alguna manera, este problema del valor para el sujeto y su objetividad. ¿Por qué? Porque si bien hay cierta subjetividad en el individuo tiene que conducirse siempre por valores que sean aceptados por él y por la sociedad, para llegar a verdaderos valores. Porque no puede ser que caminemos por el mundo simplemente pensando que yo concibo la vida como es para mí y los valores son los que yo concibo porque son así. Entonces, pues, resulta que cada uno tiene su forma de ver y a pesar de que entiendo que hay valores superiores, no los quiero entender. ¿Qué es lo que pasa con el valor del compromiso? Todos cuando se enamoran quieren estar enamorados para siempre, porque ese es el sentido del estar enamorado. Pero resulta que cuando pasa el tiempo, ese estar enamorado no es tan jerárquico como creemos para vivir con la persona por siempre. Entonces, hay otros valores que me hacen que yo esté con la persona y que de pronto tienen supremacía sobre el amor. Es interesante eso, sería una discusión para largo, porque hay personas que prefieren no sentir mucho cariño, pero sí tener seguridad y estabilidad, confianza, firmeza y apoyo, que también es considerado amor, más que abrazos, besos y detalles físicos, se puede decir. Entonces, él trata de poner un nexo, ¿no? Es decir, hay un nexo entre lo que tú piensas que es valor y lo que es el verdadero valor. Entonces, la valoración moral tiene características específicas de lo que es moral y lo que es bueno. Entonces, eso es lo primero. Lo que yo pienso es bueno para mí y para los demás, y lo que dice el valor es lo mismo o en qué cambia. Entonces, si cuando hacemos esta valoración, lo que estamos es juzgando un poco. Si lo que yo creo se apega a la norma moral o la contradice. Y comienzo yo a tener un juicio ético sobre lo subjetivo que yo tengo del valor y lo que para la sociedad es el valor. Pero un poco aterrizar, ¿no? Y ahí es donde se derivan justamente los principios morales. Es decir, hay verdades que la sociedad tiene concebidas y que son verdades en sí y son objetivas. Por ejemplo, el valor de la persona por ser persona, el valor del individuo. Cada ser humano es único, irrepetible, no puede ser dividido y por eso es único. Interesante, ¿no? Es decir, el primer valor que toda sociedad tiene es considerar a una persona como diferente. Y eso se puede acercar a la verdad, ¿no? Se puede acercar a la verdad. Yo creo que no tenemos que abordar mucho. Sin embargo, fíjense cómo a veces vamos en contra de esa individualidad, lamentablemente. La familia, porque es el primer contacto social que tienen las personas. Yo, la primera persona que conozco a mi mamá, a mi papá. Bajo esa experiencia, pues yo conozco lo que es el valor del respeto, el valor de la bondad, el valor de la justicia en mi familia. El valor de la familia como unidad de transformación de las personas se acerca a la objetividad, ¿no? La sociedad, porque la sociedad debe, desde el núcleo familiar, considerarse como, pues, una entidad que nos acerca mucho a
a una comunidad que aprende, a una comunidad que camina junta, a una comunidad que se desarrolla y que es consciente de sus valores. Y eso tiene que ver mucho la cultura, ¿no? Porque la cultura guarda de alguna manera esos principios sociales. Cuando hablamos a veces de guayaquileño, Madre de Guerrero o el chuyaquiteño, por ahí, estamos hablando de características que tiene la persona de la sociedad, por ejemplo. El Estado en sí, como organización que tiene en sí, pues, proteger a las personas de la sociedad. Y el Estado, cuidado, el Estado no es el gobierno, el Estado somos todos cuando se organiza la sociedad de tal manera que es capaz de autodeterminarse y protegerse. Entonces la sociedad comienza a llamarse Estado cuando ésta es consciente de que debe organizarse y tener una vida política, ¿no? Que le permita tener mejor futuro para sus hijos, para sus descendientes. ¿Okay? Y finalizamos con el mundo globalizado. ¿Y por qué globalizado? Y hay que entender la globalización como término, ¿no? El hecho de que hoy no hay una cultura única, ni hay un idioma único. El Internet nos ha convertido ahora en ciudadanos globales. Y la ciudadanía global es una competencia que debemos desarrollar en nuestros estudiantes. ¿Eh? Y el valor de entender que hoy en día todo lo que afecte en un ámbito de territorio, en cualquiera, afecta a nosotros. La guerra ya en el Oriente nos afecta. El hecho de que la Comunidad Económica Europea bloquee a Rusia tiene sus consecuencias en Latinoamérica. Hay inflación, costo de vida, hay ahora una pérdida de poder del euro frente al dólar y todo nos está afectando. Las comunicaciones. Usted ahorita ve, antes para ver un estreno de una película pasaban años, ¿no es cierto? O alguien venía a Estados Unidos y nos conversaba cómo era la película o cómo era la música. No, ahora basta un clip. Ese es el clip de distancia para poder conocer lo que pasa en el mundo. Y la forma de actuar frente a eso tiene que cambiar. Es un valor que hay que objetivizarlo. Somos ciudadanos globales y tenemos que acercarnos a eso. Ok, dentro de esta objetivización de los valores, pues entonces hay virtudes morales. Es decir, hay que considerar lo bueno de la virtud. Yo a veces me río porque se teoriza tanto cuando son cosas tan simples, ¿no? Cuando uno habla de virtud moral dentro de la ética, pues lo que trata de alguna manera es que hay virtud, hay algo bueno en lo que la sociedad a veces decide para el futuro de sus hijos, de sus integrantes. Entonces hay que rescatar virtudes morales y justas que hacen de este mundo algo mejor. Lamentablemente, el hecho mismo de ser globalizados hace que se pierdan algunas de estas virtudes. Por ejemplo, los latinos somos muy familiarizados, o sea, nos encanta comer en familia, nos encanta tener cumpleaños en donde todos estén ahí, nos encanta para el 25, para el 31 de diciembre, hacer tours por las casas, nos encanta darnos abrazos, feliz año, porque es nuestra cultura, son virtudes de convivencia que perdemos cuando vamos a otros países. Entonces hay que estar conscientes de que hay virtudes que no hay que perder dentro del comportamiento moral de una sociedad, porque son lo que nos hace justamente cercanos a los demás. Hoy en día pues se desmoronan espacios de diálogos,
y se caen en lógicas individualismo. Por eso los TikTokers, los YouTubers, los influencers tienen más peso a veces que lo que dicen los padres. Se trata entonces de rescatar, insisto, virtudes que nos ayuden a entender este mundo globalizado. Por ejemplo, que usted no lo crea, el hecho de estar más involucrados con este mundo del Internet nos hace que entendamos también y nos acerquemos un poco a nuestra cultura. Porque así como conocemos cultura de otros países, cuando navegamos, exploramos Internet, resulta que ellos también exploran nuestra cultura. Y a veces aprendemos más de ellos, de personas de otros países, que investigan nuestra cultura y nos enriquecemos. Así que hay que rescatar eso, ¿no? Lo que para nosotros es bello, para lo que es rico, para lo que nos da importancia, sabiduría, para que lo que nosotros es justo, debemos valorarlo y entenderlo al final. Bien, chicos, entonces hasta aquí la tutoría del día de hoy, una reflexión sobre los valores. Les pido por favor a quienes tienen aquí yo lo tengo. Voy a copiar de nuevo la dirección para que pueda poner su asistencia. Y recuerden, tenemos dos actividades. Voy a cambiar de pantalla. Tenemos dos actividades. La primera actividad, voy a salir de aquí, es el videoforo. Y la otra es una actividad de ensayo. Dice evidencia de aprendizaje. Usted le da clic en el PDF y realizar un trabajo de investigación para identificar cuál es la importancia de los valores y la ética y cómo se relacionan en el proceso de aprendizaje. Es decir, todo lo que hemos visto sobre la ética, cuáles son los valores de la ética, cómo influyen en el proceso de aprendizaje, lo vamos a tratar de ya asentar a nuestro quehacer educativo, ¿no? Ahí se da las instrucciones de cómo presentarlo, ¿no? Es un reporte académico. Trate de que, más que sea extenso, de que tenga estos espacios de introducción, desarrollo y cierre, para pues que la lectura y la revisión pues sean rápidas, ¿no? Me parece que uno trata de leer y pues lo importante es el contenido de profundidad y reflexión, más que pues la cantidad de palabras que usted pueda poner en su trabajo. Bien, vamos a sacar el listado como siempre para que usted tenga la seguridad de su asistencia. Y entonces, chicos, para los que recién se conectaron, nos vemos ok, yo voy a descargar, voy a poner el enlace para que usted pueda ir al blog y déjeme actualizar aquí, y pueda descargar las diapositivas. Ah, ciertamente salió. La sesión 3 creo que puse hasta el 25. Sí, hasta el 25 creo que era eso. Ok, chicos, se pueden conectar. Ya están los 45, creo que todos han anotado su asistencia. Hay 45 registros, ¿no? Los últimos en registrarse. Está María Mónica, Eufemia, Tania y Elvia, ¿no? Y ahí los demás ya se registraron, ¿no?
Ok chicos, nos vemos el día miércoles a las 6. Recuerda, igual yo voy a mandar un anuncio por la plataforma. Nos vemos chicos, bye bye. Excelentes semanas para todos. Nos vemos, muchas gracias.